aire a nivel atmosférico. Bien, en ambos hacíamos una distinción que vamos a usar en el día de hoy. Esto me dice que hay un cociente en relación a la ventilación y la perfusión sanguínea. ¿Qué me va a decir del cociente ventilación-perfusión? Me va a decir la primera relación. De ahora en más, esto va a ser ventilación y esto va a ser flujo sanguíneo o perfusión. Bueno, entonces, repito, voy a quitar allá. Vamos a entender las relaciones entre ventilación, ¿sí? Y esto que va a representar el flujo sanguíneo o también llamada perfusión. Muy bien. Entonces vamos a relacionar ventilación con la perfusión. Vamos a decir, en situaciones normales de ambas, de la ventilación y del flujo de sangre, vamos a hablar de una relación entre ventilación y flujo de sangre normal. ¿Estamos? Repito, ¿qué es lo que ustedes ahorita tienen como individuos sanos? Porque en teoría están sanos, ¿no? ¿Qué tienen? Tienen una relación ventilación-perfusión de un individuo sano. Por lo tanto, si no tienen neumonía, no tienen infección, no tienen un edema del pulmón, no tienen un derrame pleural, su cuerpo va a tener una relación entre ventilación o cantidad de aire que entra en los alveolos y el flujo de sangre normal. ¿Sí? Vamos a ampliar en breve. Existen otras relaciones en las cuales la ventilación y el flujo de sangre son igual a 0, o la ventilación y el flujo de sangre se trastornan en un circuito infinito. Se trastornan en un circuito infinito. Para yo entender lo patológico, lo alterado, iré a ver lo normal, ¿no? Y digo otra vez, esto significa ventilación. Cuando la ventilación es normal y el flujo sanguíneo también es normal, se da la siguiente dinámica. Nosotros vamos a tener una PO2 alveolar que va a estar en la intermedia. ¿A qué se refiere la intermedia? Decíamos, ¿cuánto es la PO2 alveolar? ¿Cuánto era la PO2 alveolar? 104. Muy bien, que no se les olvide nunca. Hay algunos valores, al igual que los medicamentos, que no se nos tienen que ir. Lo tenemos que recordar 1, 2, 3, 4, 5, 20, 50, 1000, 200,000 veces. ¿Estamos? Muy bien, ahora decimos, la PO2 tengo a dos niveles. Esto, por si acaso, repito, es a nivel alveolar. Tengo a nivel del aire atmosférico. Muy bien, ahí está, tengo a nivel del aire atmosférico. Ahí está el aire atmosférico. Y también voy a tener a nivel de la sangre. Ahí están otros dos parámetros que voy a usar en relación a la PO2 alveolar. Y lo que les preguntaba ayer, ¿cuánto era a nivel atmosférico según su tablita? 159. ¿Qué? 149. 149.3. Eso es de relación a la PO2 a nivel atmosférico. ¿Sí? A nivel de la sangre, ¿cuánto va a ser? 40 milímetros de mercurio. Entonces, por eso digo, tengo una intermedia. La PO2 alveolar se ha modificado a 104. A nivel de la sangre es mucho menor y a nivel del aire atmosférico es mucho mayor. Eso tenían que averiguar.
149.3. ¿Sí? Ese valorcito tenía que ver. Muy bien, no es el único gas que interviene a nivel de esa ventilación alveolar. ¿Qué me dice Guy? También tengo que entender la intermedia de la PCO2, la presión parcial de dióxido de carbono. Digo, a nivel de la porción del aire alveolar, ¿cuánto es la PCO2? 40 milímetros de mercurio. 40. Lo mismo, digo, a nivel del aire atmosférico, y a nivel de la sangre. En la tablita y en lo que dice la parte literal hay una variación de ml o de 0 punto y algo, ¿no? Porque cuando Guyton me describe el aire atmosférico me dice 0, pero para ser justos es 0.3 milímetros de mercurio. Eso, para ser correctos y precisos. Y en la sangre, la PCO2, ¿cuánto va a ser? ¿Cuánto creen? 45. Están siguiendo con el libro. 45 milímetros de mercurio. Nosotros, al igual que las plantitas, somos pues productores de dióxido de carbono, ¿no? Entonces, nuestro metabolismo tisular y celular produce dióxido de carbono. Entonces, este es mi normal. Mi ventilación normal, con un flujo normal, va a fluir en estos parámetros. ¿Por qué? Del aire atmosférico, la presión es mayor. ¿Va a ingresar a dónde? Al alveolo. ¿Y del alveolo a dónde va a ir? A la sangre, lógicamente. Y vamos a reforzar esto con mi siguiente capítulo, que justamente es transporte, el tema 41. ¿Sí? Entonces, ¿estamos? ¿Cómo viene la lógica de difusión del gas? ¿Sí? Mayor presión a nivel del aire atmosférico. No se olviden que esto es también milímetros de mercurio. 149 obviamente va a entrar al alveolo. Y del alveolo, como hay mayor presión, va a entrar a la sangre. Porque la PCO2 en la sangre es de 40 milímetros de mercurio. Lo mismo acá, pero en el sentido inverso. Miren qué va a pasar de la sangre. Vamos a contrarrestar las flechas. De la sangre, ¿dónde está más la presión? ¿En el aire atmosférico o en la sangre? De PCO2. En la sangre. Por lo tanto, las flechas hacen esta otra dirección. Más en la sangre. De la sangre va a pasar al alveolo, del alveolo al aire atmosférico. Y así eliminamos el dióxido de carbono. ¿Estamos relacionando ventilación-perfusión? ¿Sí? Muy bien, entonces, esta es mi normal. Esta es mi normal. Ahora, puedo hablar de situaciones patológicas en las cuales la ventilación y la perfusión sean igual a 0. ¿Cuáles van a ser esa ejemplificación? Digo, cuando la ventilación es igual a 0 y la perfusión es normal. ¿Sí? Es normal. Existen situaciones o condiciones en las cuales la ventilación es igual a 0 y la perfusión es normal. ¿Cuándo? Ejemplos vamos a dar. Ejemplos que no están en su libro. Atelectasia. Síndrome de condensación pulmonar. ¿Sí? Pulmonar. ¿Qué tenemos en estos dos síndromes? El tejido alveolar se daña posteriormente a situaciones patológicas como neumonía, tuberculosis. Y al igual que en el hígado se forman cicatrices. Un área con cicatriz en el pulmón, ¿creen que sea un área funcional? ¿Un área que va a dar intercambio gaseoso? No. Por eso, a esa área que sufre atelectasia y condensación pulmonar, es correcto decirle que tiene una ventilación 0, porque no le entra aire a ese tejido cicatrizado, no le entra, pero sigue recibiendo sangre, o no recibe sangre ese tejido, sigue recibiendo sangre.
Entonces es mi mejor ejemplificación. Digo, cuando hay cicatrices en los pulmones, la relación ventilación-perfusión es igual a 0. ¿Por qué? Porque mi ventilación es 0, no hay ventilación, hay tejido cicatrizal, y digo, mi perfusión es normal, hay tejido, está recibiendo sangre, pero no está viendo lo que tendría que haber como tejido pulmonar, el intercambio gaseoso. ¿Estamos claros? Bueno, ahora nosotros podemos hablar de un circuito infinito. ¿Qué significa un circuito infinito? Cuando la ventilación es normal, pero ya también la perfusión, ¿sí?, es 0. O no hay, o no existe perfusión. ¿Sí? Entonces, ¿dónde voy a tener esta situación patológica ya también? Cuando la ventilación es normal y la perfusión es 0. Cuando no exista flujo de sangre. Hay una situación en la cual se llama, podemos tener infartos pulmonares, embolias pulmonares, que ejemplifiquen esta condición patológica. El pulmón está tranquilo, está limpio, ahora sí el pulmón está funcionando de maravilla, ¿sí? Pero ya también no hay sangre, no hay flujo de sangre. ¿Qué condición patológica ejemplifica esta situación? Infartos pulmonares y embolias pulmonares. Recuerden que los émbolos pueden ser de 3 tipos: émbolos grasos, émbolos aéreos y émbolos sanguíneos. Y una arteria se obstruye. Si la arteria se obstruye, no hay flujo de sangre. Pero en ningún momento el pulmón no deja de recibir su mecánica, ¿no? Y ese circuito se vuelve infinito. Hay aire, hay oxígeno, pero no va a haber intercambio gaseoso, ya también porque la perfusión es 0. ¿Sí? ¿Se ha visto las dos condiciones patológicas y se ha visto la normal? ¿Entendemos esta relación ventilación-perfusión? Otra vez. Ventilación, perfusión. Ventilación normal, perfusión o flujo sanguíneo normal. Tenemos una constante de presiones a nivel del aire atmosférico, que hemos descrito ayer, ¿no? Hemos descrito el aire atmosférico, el CO2, el oxígeno y el agua, ¿no? Entonces lo más importante, ahí está, y cómo se realiza esta difusión. Y en sentido contrario también cómo viene el dióxido de carbono. ¿Estamos claros con esto? ¿Sí? ¿Alguien tiene alguna duda para que repita? Muy bien. Entonces con esto terminamos el capítulo 40. Y si se dan cuenta, por lo que vamos a ver en breve, que es el capítulo 41, vamos a hablar casi de lo mismo. Es el capítulo 41, transporte. Va a hablar de transporte. ¿Transporte de qué? De oxígeno y dióxido de carbono, ¿no? Transporte de oxígeno y dióxido de carbono. En la sangre y los tejidos. En la sangre y los tejidos. Obviamente de los pulmones a la sangre y a los tejidos. ¿Qué me dice para empezar el tema? Me habla brevemente de la hemoglobina. Me dice, una vez que el oxígeno ha difundido, después del oxígeno haber difundido a la sangre, después del oxígeno haber difundido a la sangre, tiene que elegir un transporte. ¿Cuál va a ser el transporte que va a usar el oxígeno en la sangre? Utiliza una proteína, se la llama hemoglobina. Entonces, después de haber difundido el oxígeno a la sangre, va a utilizar un transporte. ¿Cómo se va a llamar el transporte? Hemoglobina.
¿Qué dice Guyton para empezar describiendo esto? La hemoglobina me permite transportar de 30 a 100 veces más oxígeno. La hemoglobina me permite transportar de 30 a 100 veces más oxígeno que si este oxígeno, dice, estuviera disuelto en el agua de la sangre. Otra vez el concepto. La hemoglobina permite transportar de 30 a 100 veces más oxígeno que si el oxígeno estuviera disuelto en el agua de la sangre. Disuelto en el agua de la sangre, poco o nada de oxígeno se puede transportar. Pero unido a la hemoglobina, miren, 30 a 100 veces más oxígeno se transporta. Me habla de otro gas, me dice, el CO2 se mezcla, dice, con sustancias en la sangre. El CO2 se mezcla con sustancias en la sangre. Y gracias a esa mezcla se transporta entre 15 a 20 veces más. El CO2 va y se mezcla con sustancias en la sangre. Y gracias a esa mezcla se transporta entre 15 a 20 veces más. ¿Sí? Esa es mi primera introducción. El siguiente punto a tratar me habla propiamente del transporte de oxígeno de los pulmones a la sangre. De los pulmones a la sangre. Entonces vamos a entender cómo se produce este transporte de oxígeno a la sangre. Y el primer paso para entender este transporte, para que yo pueda analizar, es la difusión. Lo primero que voy a entender es la difusión del oxígeno alveolar a los capilares pulmonares. Lo primero que voy a entender y analizar es esto que es el transporte de oxígeno. Para esto grafico muy fácilmente un alveolo de tamaño de la pizarra. Ahí está mi alveolo. Y de la misma manera grafico mi capilar. ¿Qué capilar va a ser este? Capilar pulmonar. No se olviden que un capilar pulmonar tiene dos extremos, ¿no? Un extremo arterial, y el otro extremo va a ser mi extremo venoso. ¿Estamos claros? ¿Sí? Vamos entonces a entender esto. La difusión de oxígeno alveolar a los capilares pulmonares. ¿Qué me decía mi capítulo anterior? Ya me hacía entender cuánto era mi PO2. ¿Sí? ¿Cuánto es a nivel del alveolo? Por si acaso les pondré nombrecito para que ustedes también lo pongan. Alveolo. ¿No? Esto es mi alveolo. ¿Cuánto es mi PO2 en el alveolo? 104. Eso, de memoria. Muy bien. Estamos atentos. Algunos no se están durmiendo. 104 milímetros de mercurio. Excelente, estamos empezando. Me gusta. Cuanto más atentos están, más atento yo también estoy. Arterial. ¿Cuánto va a ser a nivel arterial? La PO2.
PO2 a nivel arterial, ¿cuánto creen que sea? 40. No, 40 milímetros de mercurio, nada más. 40 milímetros de mercurio. ¿Sí? Muy bien. Entonces, ¿dónde es mayor la presión? ¿En el alveolo o en el extremo capilar arterial? En el alveolo. ¿Dónde es mayor la PO2? ¿En el alveolo o en el extremo arterial capilar? En el alveolo. ¿Cuánto es? 104. Entonces, mi flecha va a ir hacia abajo o hacia arriba. Hacia abajo, ¿no? En este sentido. ¿Por qué? Porque la presión acá es mucho mayor que la presión que está a este nivel. ¿No o no? ¿Sí? ¿Va a ir en ese sentido o no va a ir en ese sentido? Va a difundir en ese sentido. Muy bien. Entonces, en este otro extremo, en el extremo venoso, ¿cuánto creen que va a ser la PO2? La PO2, si acá era 104, acá también la va a volver 104. ¿Estamos claros? A los que estaban diciendo 45, no sé qué vamos. Otra vez. La PO2 en el alveolo, 104. En el extremo arterial, 40. En el extremo venoso, 104. No se olviden que las venas pulmonares, a ver, recordemos la circulación pulmonar. La sangre desoxigenada, ¿qué usa? ¿Arteria o vena? Otra vez, la sangre desoxigenada, circulación pulmonar, ¿qué utiliza? ¿Arteria o vena? Arteria. No se olviden que la única arteria del cuerpo humano que lleva sangre desoxigenada es la arteria o tronco pulmonar. Y las únicas venas del cuerpo humano que llevan sangre oxigenada son las venas pulmonares. Entonces, esto ejemplifica ese concepto anatómico. ¿Sí? Acá está el extremo arterial que tiene, por si acaso, más CO2 y menos oxígeno. Y la parte venosa que está llevando más oxígeno. ¿Sí? ¿Estamos claros hasta ahí? Espero que sí. A ver, pero no lo vamos a borrar esto. Hemos entendido entonces la difusión del oxígeno a los capilares pulmonares. Vamos a entender el otro título que me dice Guy. Me habla del transporte de oxígeno en la sangre. Transporte de oxígeno en la sangre. Y vamos a dibujar mi corazoncito, estilo anatómico. Ahí está, mi corazoncito. Y decimos, la sangre va a volver ¿a dónde? Al atrio izquierdo. Entonces, vamos a tener la sangre que va a tener esta dirección. ¿Cuánto es la presión en estos capilares pulmonares? Estos son venas pulmonares. ¿Cuánto es la presión? Es 104 milímetros de mercurio. 104 milímetros de mercurio. Guyton me dice y me explica algo que se lo llama, o en otras literaturas se lo llama como el Schütt. Es la sangre de derivación. Entonces, acá, a través de estos vasitos, va a venir esta sangre. Se lo llama sangre de derivación. Así va a estar en la pregunta del examen. Derivación. O como en otra literatura, lo llamamos el Schütt. ¿Qué es el Schütt? Recuerden cuando hemos hablado del capítulo de circulación pulmonar. Hemos dicho cuánto de volumen sanguíneo aproximadamente circula por los pulmones, 450 ml. Hablábamos de que existen arterias y venas en el pulmón.
además de la arteria pulmonar y la vena pulmonar. Se llaman las de bajo flujo y alta presión. Es la arteria bronquial, ¿no? La arteria y vena bronquial van a producir esta sangre de derivación, o shoots, ¿sí? Entonces, ¿qué va a pasar con este circuito de la arteria y de la vena bronquial? Se van a venir a mezclar con la sangre de la vena pulmonar. Pues repito, la sangre de la vena bronquial. Recuerden que la vena bronquial, la que irriga al pulmón es la arteria bronquial y la que drena, se lleva sus sustancias de desecho, es la vena bronquial. Pero dice Galton, dice, parte de esa sangre se va a mezclar con las venas pulmonares. Va a ser sangre sucia con algo de sangre limpia, porque estas venas pulmonares ya son sangre limpia, o no son sangre limpia. Son sangre limpia. Pero se están mezclando con la sangre de los vasos bronquiales. Vasos bronquiales. Esta mezcla, ¿creen que va a alterar la PO2 o no va a alterar esta PO2? Va a alterar la PO2. Entonces, por eso, más esta sangre de derivación que proviene de los vasos bronquiales, acá vamos a tener una PO2 distinta. ¿Cuál va a ser la PO2 que se va a manejar en el atrio izquierdo? 95. Acá sí va a disminuir a 95. Repito, ¿por qué ha bajado? De 104 a 95. ¿Por qué ha bajado? Eso, se ha mezclado sangre de los vasos bronquiales, sangre sucia, con sangre limpia, sangre oxigenada. Entonces, por eso ha hecho bajar mi PO2. ¿Estamos claros? ¿Entendemos este concepto que se va a preguntar en el examen? Sangre de derivación. ¿Sí? Muy bien, entendemos el shoot. Ya entendemos que la PO2 acá es de 95. Eso es el transporte de oxígeno en la sangre. Ahora, una vez que el atrio izquierdo, del atrio izquierdo va al ventrículo izquierdo, ¿con cuánto va a pasar la PO2? Del atrio izquierdo al ventrículo izquierdo, ¿con cuánto va a ser la PO2? Eso, ¿por qué va a variar? 95 milímetros de mercurio. Y así lo va a hacer en toda la circulación. ¿Qué sale del ventrículo izquierdo? La arteria aorta. ¿Cuánto va a ser la PO2 en la arteria aorta? 95 milímetros de mercurio. ¿Hemos entendido? ¿Sí? Entonces, otra vez. Miren que al principio en el alveolo era 104. La sangre ha pasado al capilar pulmonar y le ha convertido a la PO2 en 104. Las venas pulmonares están viniendo con esos 104, pero no contaban mezclarse con la sangre de derivación. ¿De dónde? De los vasos bronquiales. Se mezclan y la PO2 pasa a 95. Entonces, a través de la circulación sistémica, la PO2 va a ser de 95 milímetros de mercurio. Mi siguiente punto será hablar justamente de la difusión. ¿Difusión de qué? Difusión de los capilares, difusión de oxígeno, obviamente, de los capilares hacia el líquido intersticial. O tisular, si quieres. Líquido intersticial o tisular. Ahí está. Entonces, ¿cómo voy a hablar de esto? Voy a borrar mi ejemplo de alveolo. Voy a borrar mi ejemplo de alveolo. Y vamos a entender los capilares. Vamos a hacer el mismo esquema que tienen en su libro. El mismo esquema corresponde a esta característica. Acá voy a tener, repito, ¿qué extremo va a ser este? Es capilar, por si acaso estos son capilares. Capilar arterial. Y este va a ser mi capilar, pero también va a ser capilar venoso. Muy bien, entonces ya está. ¿Qué voy a tener acá?
en torno a la PO2. ¿Cuánto va a ser la PO2 a este nivel? Es 95 milímetros de mercurio. Muy bien. Entonces, acá voy a tener que tejido. Y el otro punto para hablar después de difusión de capilares a líquido tisular es hablar de la difusión de oxígeno a los tejidos. Entonces, los dos puntos podemos abordar en esta imagen. Entonces digo, para que el oxígeno, la PO2, pase en esta dirección, no se olviden que el espacio entre las células es el espacio intersticial, donde está el líquido tisular. Líquido tisular o espacio intersticial. Atiendan un momento. Volvemos a